Con referencia a los trabajos que se ha dejado en Patmos, ya desde la primera sesión de clases, se ha dejado 5 archivos para que puedan resolverlo. Todos están de acuerdo al video y a los archivos que hemos estado subiendo, ¿ya? Este video solo sirve para poder aclarar en qué consisten los trabajos que tienen que hacer. Son completamente sencillos, ¿ya? Hemos dejado varias tareas, ¿no?, que consisten en introducción a las tablas de Excel, ¿no?, que necesariamente tienen que leer el manual, ¿no?, para poder resolver también estas preguntas, estas interrogantes, ¿no? Ya se ha dejado tarea 1 sobre introducción a las tablas de Excel, estilos de celda, formato condicional, relleno automático, la personalización también de los rellenos automáticos, filtros básicos, filtros avanzados, referencias en Excel, fórmulas y funciones, ¿no?, funciones lógicas y estadísticas, las funciones estadísticas y de búsqueda, ¿no?, entre otras ejercicios, ¿no?, se ha dejado ahí. Este es el archivo que ustedes van a encontrar en Patmos, ya. Entonces el archivo número 2, como vemos aquí, es introducción a las tablas. Es la parte donde es aprendizaje autónomo, o sea, no todo se puede dictar en la clase, sino que ustedes tienen que buscar la información por su propia cuenta también, ¿ya? Más aún cuando ustedes han ya avanzado el tema de informática, esto les va a servir o les va a ser fácil, ¿no? Entonces, el primer tema, ¿no?, es introducción a las tablas de Excel. Esto corresponde a aprendizaje autónomo, quiere decir que ustedes tienen que reforzar para que sea de más amplio y completo el conocimiento que ustedes deben adquirir. Ya consiste, el estudiante debe de conocer la interfaz de Excel, logrando identificar la barra de acceso rápido, pestaña, ficha de archivo, encabezado de columnas, encabezado de filas, área de trabajo, pestaña de hoja, barra de inferior de opciones, barra de ingreso de fórmulas, barra de desplazamiento, vistas y el zoom, ¿no? Ahora bien, la segunda es debe de investigar y conocer la biblioteca de funciones de Excel de manera general para ir conociendo el entorno, ¿no? Ustedes tienen que ir escudriñando, viendo qué es lo que tiene el Excel, ¿no? Ya, entonces también investiga el uso de la herramienta ajustar texto, además combinar y centrar, ¿no? Pequeñas cositas que nos van a servir para poder para ver la tabla de manera más presentable, ¿no? Asimismo también investiga el uso de la opción fuente, relleno, bordes, tamaño de letra y entre otras pequeñas cositas, ¿ya? Eso es el aprendizaje autónomo. Ahora bien, las preguntas que ustedes deben de responder, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que ustedes deben de responder? ¿En qué año apareció la primera versión de Excel? ¿Quién ha desarrollado Excel y para qué compañía? ¿Cómo fue el avance o adelanto de Excel a lo largo de los años desde su lanzamiento hasta la actualidad? ¿Qué es un rango en Excel? Y ponga un ejemplo, ¿no? Ponga un ejemplo. Diga usted con qué teclas se corta y copia y pega una tabla, ¿no? ¿Ya? ¿A qué nos referimos cuando decimos campo y registro en Excel? ¿Ya? Entonces eso es referente a la tarea número 1, ¿no? Tarea número 1. En la tarea número 2, referente a estilos de celdas, ¿no? También en la parte donde es aprendizaje autónomo, el estudiante debe investigar a diferenciar el estilo de la tabla y un formato como tabla. Ya debe usted aprender a diferenciar, ¿no? Como la primera tarea, ¿no? Cosas básicas, sencillas. Ahora el cuestionario. Elabore una tabla con 7 columnas y 5 filas aplicando el estilo 40 énfasis 1 con datos de libros que más se usan en el hogar.
dentro de esos datos que usted tiene que incorporar son los títulos del libro, autor principal, año de publicación, lugar de publicación, editorial, edición y números de las páginas, ¿no? A manera de ir creando una tabla e ir viendo cómo se va usando los datos que tiene Excel, ¿no? La tarea número 3 consiste en el formato de celdas. El estudiante debe de aprender a diferenciar entre libro y una hoja de Excel. También debe de tener conocimiento en abrir, guardar, cerrar un libro de manera correcta y reconocer su extensión, ¿no? Actualmente sabemos que el Excel tiene la extensión de XLSX, ¿no? Esa es la extensión de un archivo en Excel, ¿no? Ahora, cuestionario. Usted debe responder a estas preguntas. Todo lo que es cuestionario ustedes deben de responder, ¿no? ¿Qué tipo de datos se alinean a la izquierda y qué tipo de datos se alinean a la derecha? Eso ustedes van a saber si han estudiado el tema de tipo de datos, ¿no? Tipo de datos. En la ventana del formato de celda, ¿qué opciones se visualiza? ¿No? Ustedes tienen que ver, ¿no? Como hace rato hemos dicho, ustedes tienen que entrar a Excel y empezar a ver qué opciones tiene, conocerlas, ¿no? En la figura 13 dice agregar en el campo peso y configurar para que los datos ingresados aparezca la distinción. Creo que los muestro mejor. Deben de agregar el campo peso, ya, o sea, en esta tablita agréguenlo el campo peso. Entonces háganlo de la misma forma, ¿ya? Para que aparezca, crean un campo peso, colocan los datos y que aparezca ahí los kilogramos. A eso se refiere la pregunta. En el trabajo número 3, en el formato condicional, el estudiante debe investigar las opciones del formato condicional, resaltar de celdas, resaltar reglas de celdas, reglas superiores o inferiores, barras de datos, escala de color y conjunto de iconos. Ustedes deben de investigar, ya es el aprendizaje autónomo. Las preguntas que ustedes deben de responder es: ¿qué es el formato condicional y qué uso se le puede dar? ¿No? Crear una tabla con 10 columnas y 17 filas debiendo de cumplir estas condiciones. Rojo, ¿no? Lo van a pintar ustedes de 0 a 5. Lo van a pintar de color rojo, de 6 a 8 de color azul y de 9 a 10 el color amarillo. Ya lo van a tener que crear una tablita y van a tener que introducir estos valores y de acuerdo al valor que se presenta lo tiene que pintar con el formato condicional. Ya. Ahora bien, relleno automático de celdas. Ya, en la parte del cuestionario dice que es una serie y cuál es su uso en Excel. Ponga un ejemplo de personalización de relleno automático. También usted debe poner un ejemplo en la serie lineal, geométrica y cronológica. ¿Ya? En la siguiente tarea se trata de la personalización de la lista para el relleno automático. La parte donde usted debe de responder es agregar en una lista de relleno automático los canales de televisión que sean más conocidos. Por ejemplo, nosotros introducimos lunes, lo jalamos hacia abajo y aparece todos los días de la semana, ¿no? Nosotros hemos llenado también todos los distritos de la provincia de San Román. Ustedes lo que tienen que hacer es añadir los canales de televisión que ustedes conozcan, ¿no? Y eso, a manera de practicar. Agregar todas las provincias de la región Puno también, en relleno automático. En filtros básicos. Filtros básicos. En la tabla anterior contiene la información de personas. En el tema de filtros automáticos, dice... de acuerdo a esa información debe realizar un filtro en el campo apellido paterno y buscar los apellidos que sean Pérez. Ya, en este caso en el trabajo de filtros básicos dice que ustedes tienen que realizar un filtro en el apellido paterno y la búsqueda de los apellidos que sean Pérez. Ya, entonces ustedes pueden crear una tablita cualquiera y tienen que hacer un filtro del apellido Pérez, ¿no? Y diga en qué consiste el filtro personalizado, ya, y realice un ejemplo.
Ese consiste en la tarea número 3. En la tarea número 4 es filtros avanzados, ¿no? Realiza un filtro avanzado con doble condicional y utiliza los comodines. El filtro a realizar es con las nacionalidades de Perú, ¿no? Con tilde y sin tilde, y con el mismo PBI que sea de mayor a 1 y menor a 5 para ambos países. Prácticamente aquí estamos diciendo que repasen lo que ya hemos avanzado, ¿ya? ¿En qué diferencia se encuentra entre uso de filtro básico y filtro avanzado? ¿Cuál es la diferencia entre la función O y la función I? ¿En qué consiste en usar el comodín interrogación y el comodín el asterisco, ¿no? ¿Qué es la doble condicional? ¿Ya? Y en la tarea 9 es sobre referencias en Excel. Cuestionario: ¿en qué caso se utiliza y cuál es la diferencia entre referencia relativa, mixta y absoluta? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia y en qué caso se usa? Y en la tarea número 5 sobre fórmulas y funciones matemáticas, lo que usted debe responder o realizar en este caso es realizar un ejemplo de la función factorial, ¿no? Y dar una explicación en qué consiste, ¿no? Utiliza las funciones redondear, redondear punto impar y redondear par, ¿no? En la biblioteca de funciones de Excel, ¿cuántos grupos de funciones contiene, ¿no? Grupo de funciones hay, ¿no? ¿Puede una función ser una fórmula? Sí, no, igual y por qué. Diga usted por qué. Bueno, es solamente eso, ¿no? Bastante simple, bastante sencillo. Si usted sabe la práctica, estas preguntas lo va a usted responder en poco tiempo. Solo eso para poder aclarar a las personas que tienen alguna duda, alguna interrogante. Yo esperemos haber absolvido todas esas dudas, esas interrogantes. Bueno, muchas gracias.